Kaixo Jon, Kaixo, ongi etorri eta zer moduz. oso ondo, eskerrik asko. Traduzco para nuestro auditorio, le he dicho, hola Jon, bienvenido y ¿cómo estás? Y contesta que está muy bien y da las gracias, porque es un periodista educado. Les recuerdo que ya Jon ha estado en nuestras pantallas. Jon Baratas es un periodista vasco, especialista en eso, en periodismo, en publicidad, es profesor de oratoria lo ha sido en la Universidad de Granada, pero ojo, profesor para maestros. Y ha promovido debates en el Parlamento Vasco sobre la participación ciudadana de los vascos en el proyecto de país y en los quehaceres de gobierno. Y esto, para mayor mérito y admiración de mi parte, es que los debates han sido en euskera, es decir, en esta remota, antiquísima lengua de los vascos. Cuéntame, Jon, de tus últimos quehaceres en España y tus últimos éxitos. Bueno, por una parte soy uno de los coordinadores del grupo de debate universitario de la Universidad del País Vasco, donde yo empecé como debatiente hace unos años y ahora he asumido las tareas de coordinador y de formador, ¿no? Para que el alumnado universitario pues se presente a competiciones de debate que se formula mediante preguntas que se responden sí y no, y que tienen que preparar ambas posturas antes del sorteo que se realiza 5 minutos antes de comenzar la competición. Y yo pienso que esta es una actividad muy enriquecedora que sirve para crear ciudadanía responsable y crítica, y que además pues desarrolla las capacidades de investigación, de ampliación del conocimiento y las capacidades de oratoria que hoy día son tan escasas en el alumnado en general. Y bueno, una de las últimas cosas que estamos haciendo ahora es la implementación de esta técnica dentro de las aulas universitarias como método complementario de aprendizaje, más allá de los exámenes y de los trabajos propiamente dichos de toda la vida. Vale, ahora cuéntame, ¿estas técnicas de debate incluyen las trompadas o no? Es solo dialéctico. Bueno, puede ser trompadas también si llega el momento, pero bueno, preferimos dejarlo antes de llegar a ese extremo. Eso es. Perdona, Jon, perdona. Oye, cuéntame porque me tienes en ascuas de tu intervención en el Parlamento Vasco, de qué nace, en qué se inspiró y en qué consistió. Bueno, nuestra universidad tiene un convenio de colaboración con el Parlamento Vasco para desarrollar actividades conjuntas que tengan como nexo de unión el euskera, esa lengua ancestral que has mencionado antes, y que bueno, durante muchos años no se hizo nada, y nosotros como grupo de debate de la Universidad del País Vasco llegamos allí proponiendo realizar debates universitarios en el propio hemiciclo, en la sede parlamentaria del gobierno vasco. La acogida fue buena y desde hace 2 años realizamos la final de esa liga de debate, que es una liga de debate convencional, tal y como las que se hacen en España en todas las comunidades autónomas, pero esta tiene la particularidad de que es en euskera. De modo que, bueno, Vale. tratamos de demostrar la validez de esta lengua ancestral como lengua vehicular también para la política, porque no todos los grupos parlamentarios del Parlamento Vasco pues utilizan esta lengua. Vale, pues me parece que te honra fortalecer este patrimonio cultural de ustedes que es el euskera y que tiene miles de años. Ahora cuéntame también, sé que has tenido actividades en el sur de España, en universidades, ¿qué andas haciendo por ahí? Pues bueno, nos llamaron de la Universidad de Granada para impartir un curso de debate, ¿no? Estas técnicas que nosotros pensamos que son muy enriquecedoras a nivel personal, cómo podrían implementarse en las aulas. Nos llamaron para enseñar cuál había sido nuestra experiencia, cuáles eran las ventajas que nosotros considerábamos que tenía el debate universitario como herramienta docente y qué metodología se utilizaría para aplicarla dentro de un aula. Entonces fuimos allí, previamente lo habíamos hecho en nuestra propia universidad durante 2 años con bastante éxito, y este año fuimos a Granada para finalmente hacer debates entre profesores. Vaya, pues ya me asombra, ya me encanta. Tengo un tema, Jon, que me inquieta muchísimo y que tú, que eres un inteligente observador y un analista y que está dentro de tu resorte, ¿es viable en este momento, en la España actual, con el gobierno español actual, es viable en México, con los gobiernos que tenemos,
o en muchos de los países del mundo, conjugar, armonizar la ética con la política. Yo entiendo a la ética, John, como el ejercicio responsable de la libertad. Por ejemplo, yo soy libre de pasarme el semáforo en rojo si no hay nadie que me infraccione, pero es que no es ético, no estoy haciendo un ejercicio responsable de mi libertad. Y entiendo la política como el quehacer de servir a la comunidad, de agregarle valor a la vida de los demás. España, con Mariano Rajoy a la cabeza, con el gobierno actual, ¿es posible pensar que hay armonía entre la ética y la política? Bueno, es una pregunta muy compleja. Yo pienso que sí, es posible, porque como bien dices, la ética, bueno, tiene esa definición, pero la ética es algo mucho más amplio. Toda actividad política, toda propuesta política tiene lo que los politólogos llaman el ethos, esa orientación que viene, que emana de una tradición y de una forma de comportamiento que además persigue una serie de objetivos. Yo pienso que quizá el problema es que hoy día, también debido al fuerte desarrollo de los acontecimientos y la rapidez en todo ese desarrollo, hace que nos olvidemos de observar cuál es esa ética que existe, pero que está como en una esfera superior, en una nube que nos orbita constantemente y que realmente no sabemos no sabemos cuál es su orientación. La Constitución española dice en su primer artículo que España es un Estado social primero y después dice democrático y de derecho. Muchas veces quizá nos olvidamos de saber si esa actividad política, ese ethos, está orientado a preservar esos dos principios fundamentales. El primero, que es un Estado social, que importa a la gente, que importa lo que le suceda a la ciudadanía, y por otra parte, que es de derecho, donde todo el mundo es responsable también porque es ético de tener en cuenta la ley. Ahora, esto que me has dicho, en teoría y en la letra de la ley y del espíritu de la ley en España, subsiste. En la realidad, con toda esta información que nos llega a América de desmanes de la familia real, de funcionarios del gobierno español haciendo de las suyas fuera del contexto ético, en este momento de inquietudes políticas en Cataluña y en Euskadi, ¿es posible pensar que el gobierno español está conjugando la ética con la política? Bueno, hay muchas dudas al respecto. Yo pienso que al final las democracias sucede como con un vehículo. Durante muchos años puede no darte ningún problema, pero de pronto empiezan a surgir ruidos en el motor. Y esos ruidos en el motor finalmente acaban en una gran avería y el coche tirado en una esquina. Y yo creo que con las democracias también sucede lo mismo. Si la ciudadanía no vigila, si la ciudadanía no observa el devenir de los acontecimientos, ocurre, como en el caso de España, que la democracia representativa, sin mandato imperativo, acaba convirtiéndose en una plutocracia, en un gobierno de una élite que gobierna para sí mismo y que sobre todo genera una distancia entre lo que creo que era Giovanni Sartori el que decía que la calidad democrática es la distancia entre lo normativo y lo empírico, es decir, el ser y el deber ser. Y si esta distancia se amplía efectivamente y si no hacemos caso de los principios fundamentales de esa Constitución, la calidad democrática baja. Pero claro, para que eso se conjugue, yo creo que tiene que haber por un lado una ciudadanía vigilante, crítica y responsable y por supuesto una clase política honesta. En mi opinión, si tenemos ahora mismo esas dos cosas, para mí no. Ya, me encanta lo que dijiste, porque justamente yo soy un convencido de que a mayor sociedad, mejor gobierno. Pero es que la sociedad a veces me parece que en el mejor de los casos es autista y en el peor de los casos es irresponsablemente indiferente. Buena para censurar, criticar y descalificar, pero para participar muy poco. Hablaste de democracia, John. Yo entiendo la democracia como la definió aquel presidente de los Estados Unidos de América, un hombre admirable, por cierto, para mí, Abraham Lincoln. Definió a la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y entonces, claro, la democracia nace en la época de los griegos, cuando las poblaciones eran de 200 personas, y entonces el mandato de la población al gobernante era muy sencillo. El gobernante se reunía con la población y la población decidía para dónde se iba, cuál era el rumbo y cuál el camino. A partir de que los países crecimos, la democracia es representativa.
Y entonces, como la manera de manifestar la voluntad del pueblo es el voto en las urnas por tal o cual partido, por cual o tal programa de gobierno, por cual o tal tendencia política, te pregunto, ¿es viable la democracia entre desiguales intelectuales profundos, donde una pobre madre hambrienta, a cambio de una bolsa de arroz, vota por tal o cual partido? Pienso que claramente no. Desde luego, no hemos conseguido hoy por hoy encontrar un sistema más justo que la democracia representativa, precisamente por la complejidad a la que aludes. Pero desde luego que si es por el pueblo y desde el pueblo la democracia, el pueblo tiene que estar participando. Y participando significa ser consciente de las realidades. Si una persona no tiene más que para estar pendiente de su propia subsistencia, preocupado y estresado por el día a día, no se va a poder preocupar por cuestiones complejas como la política o cuál es el fundamento de una ley o si está funcionando esa ley. Vale, y entonces caemos en la cleptocracia. ¿Eh? Vale, muy bien. Bueno, la cleptocracia pienso que es desde luego la degeneración máxima de un sistema representativo. Cuando unas personas, utilizando esa capacidad y ese privilegio que tienen de ser los representantes, utilizan esa posición para el enriquecimiento propio. De nuevo, yo creo que más allá de la cleptocracia, a mí me preocupa lo que decía Genofonte, de la plutocracia.